Hermanos, en este lugar, pues, por fe sabemos que Dios está calma. Amén. Él está entre nosotros, pues, esa es la palabra de Él, y donde dos o tres estén congregados en su nombre, Él está Él. Hermanos, aquí está el Señor, y está acá para poder bendecirnos, para poder ayudarnos, para poder fortalecernos, para poder, hermanos, prepararnos para su venida, porque necesitamos estar preparados para cuando Él venga y poder irnos con Él. Porque ese debe de ser nuestro anhelo, irnos con el Señor, estar listos, hermanos, estar preparados para que en el momento cuando suene la trompeta, hermanos, podamos despertar. Podamos despertar, hermanos, aquellos que ya estemos en el polvo, hermanos, podamos despertar, y los que aún estén con vida, hermanos, puedan escuchar también esa trompeta, hermanos, esa voz como de trompeta cuando el Señor vendrá a llevar a su pueblo, vivimos con Él, porque lastimosamente fuera, hermanos, que estuviésemos mucho tiempo acá y al venir Él no nos fuéramos con Él. Fuera doloroso, hermanos, fuera penoso, pero por eso necesitamos luchar todos los días, necesitamos esforzarnos todos los días para poder estar listos, preparados para cuando el Señor venga. Dios bendiga a todos, hermanos, los que estamos acá. Hermanos, pues Dios le da muchas bendiciones a sus vidas por el esfuerzo que se hace. Sabemos que todo esfuerzo que se hace en la obra del Señor no es en vano. Un día Él va a recompensar a cada uno. Y eso, pues, debemos de creer en nuestro corazón. Y el Señor, pues, a nuestro hermano pastor, que me da el privilegio esta noche de leer la palabra en este lugar, juntamente con todos ustedes, hermanos. Bendiga el Señor a todos grandemente, desde el más tierno de edad hasta el más anciano, en esta preciosa noche, hermanos, que nos hemos presentado a la casa del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, y vamos a hacer el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 6, cuando usted lo haya encontrado en el ejemplar de las Escrituras que se carga, vamos a leer, hermanos, el versículo 16 en adelante. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 6, verso 16 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice esta palabra preciosa de nuestro Dios. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Amén. La palabra del Señor esta noche, hermanos, es para nosotros. Sí. Hermanos, todo lo que está escrito en la palabra del Señor es para nuestra vida, es para nuestro bien, es para nuestra enseñanza, es para que nosotros, hermanos, nos nutramos de esta palabra, hermanos, para que nuestra fe, si la tenemos demasiado pequeña, hermanos, nuestra fe pueda aumentar. Todos sabemos que Jesús le dijo a sus discípulos que si tuviesen fe como un grano de mostaza, hermanos, si tuviesen fe como ese grano de mostaza, iban a decir
decir aquel monte, desarráigate acá y plántate en el mar, que sería eso. Hermanos, nosotros hoy en día necesitamos, hermanos, decir al Señor que nos dé fe. Hermanos, porque nos aumente la fe. Porque de cierto, hermanos, si no tuviésemos fe, creo que no estuviésemos aquí. Si no tuviésemos fe, hermanos, no estuviésemos aquí. Tenemos algo de fe, posiblemente, hermanos, no lo tenemos como el grano de mostaza, pero tenemos algo, hermanos. Y ese algo que tenemos, podemos decirle al Señor que pueda Él aumentarlo, hermano. Que pueda Él aumentar ese algo que tenemos de fe, porque necesitamos la fe. Sin fe va a ser imposible, hermano, agradar a Dios. O sea que necesitamos tener fe, sea poquito, sea bastante, lo que tengamos, pero necesitamos la fe en nuestra vida. Porque si no tenemos fe, hermanos, imagínense, no tenemos fe, venimos a cantar un cántico, si no hay fe no le vamos a dar ese cántico al Señor. Pero yo sé que tenemos fe, tenemos algo especial en nuestra vida que Dios nos ha dado, hermano. Y Él lo dio cuando Él nos llamó, cuando Él nos recogió, cuando Él nos levantó de allá donde estábamos y nos puso en lugares celestiales. Él nos dio algo especial y eso algo que nos ha dado es la fe para que nosotros podamos vencer todo cuanto venga sobre nuestras vidas y poder esperarle a Él, hermanos, poder ser pacientes. La fe nos va a ayudar a esperar, hermanos, a esperar al Señor, sea que venga hoy o que venga mañana o que venga dentro de no sé cuántos años. Él nos va a dar la fe y esa fe nos va a dar la paciencia para poder esperarlo a Él. Hermanos, vemos uno de tantos relatos en las Escrituras cuando Jesús, el Dios sobre todas las cosas, el Dios que se manifestó en carne para venir y hacer ese grande sacrificio, hermanos, del cual pues nosotros hemos sido partícipes de ese sacrificio porque por su sangre nosotros hemos sido limpios. Nuestros pecados han sido lavados con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Hermanos, si Jesús, cuando Él viene, hermanos, a hacer muchos bienes, ¿sabía usted que Él no vino a hacer ningún mal a la tierra? No vino a hacer ningún mal, hermano. Él vino a hacer bien a todo aquel, hermanos, que se acercó a Él necesitado, hermano. Porque mucha gente andaba ahí delante, detrás de Él, alrededor de Él, mucha gente anduvo, pero mucha de esa gente no era necesitada, hermano. Pero todo aquel que necesitaba de Él se le acercaba y Dios, hermanos, manifestado en carne, Jesús le hacía el bien, hacía sanidades, hermanos, levantaba a los paralíticos, hacía ver a los ciegos, hermanos, hacía hablar a los mudos. Todo eso, hermanos, Él lo vino a hacer. Ese fue el trabajo de Él. Hermanos, venir, hermanos, a dar libertad a los cautivos. Porque estábamos cautivos, hermanos. Éramos cautivos del pecado y Él vino a libertarnos. Él nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para que nosotros hoy testifiquemos que Dios nos ha hecho libres, hermanos. Y puede libertar a muchos, porque Él es el Todopoderoso. Vemos, hermanos, este relato, como muchos relatos en las Escrituras, y vemos, hermanos, cuando Jesús, hermanos, se les presenta a sus discípulos, cuando ellos estaban angustiados, estaban, hermanos, abatidos, estaban preocupados, porque estaban siendo azotados, hermanos, por aquel viento, por aquella tempestad que había llegado a ellos, porque ellos, dicen, hermanos, que al anochecer descendieron, dice, hermanos, sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Quizás, hermanos, ellos se adelantaron, hermanos, y quisieron ellos ir delante,
Si vemos, hermanos, las Escrituras, cuando han sucedido estos casos, Jesús allí iba, hermano. Jesús allí iba en la barca, allí iba con ellos. Pero en esta ocasión sus discípulos, ellos, hermanos, toman decisiones y se van en su barca, hermanos, y no esperan al maestro. Y dice que cruzan, hermanos, van cruzando por el mar hacia Capernaum. Y de repente, hermanos, allí les sucede algo tremendo, hermano. Algo que atentaba contra su vida. Y no estaba el maestro con ellos. Así muchas veces nos sucede a nosotros. Así muchas veces nos sucede a nosotros cuando nosotros tomamos nuestras decisiones y nos embarcamos, hermanos, en nuestra vida y no esperamos que Jesús, hermanos, vaya con nosotros y nos encontramos en momentos difíciles, en momentos, hermanos, angustiosos, que no hayamos que hacer, hermanos. Que no hayamos que hacer porque la tempestad está deseando y no hayamos que hacer y necesitamos que Jesús esté ahí, hermano. Pero como no hemos esperado a que Jesús se suba a la barca con nosotros y vaya con nosotros, hermanos, entonces nos encontramos afligidos, desesperados, preocupados, que no hayamos que hacer, qué va a pasar mañana. ¿Qué va a hacer de mí? Hermanos, si empezamos a preocuparnos tanto, y en esos momentos nosotros necesitamos que Jesús esté a nuestro lado. Él ahí está, hermanos. Hermanos, Él ahí está. Él ahí está, hermanos, solamente es de que nosotros creamos. Él está ahí. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Hermanos, si Él les dijo a sus discípulos que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, y nosotros también somos sus hijos, hermanos, si Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermano, hasta que nuestra vida deje de ser, o que Él venga, hermanos, Él estará con nosotros. Y Él, hermanos, nos ayudará en nuestras preocupaciones, en nuestras angustias, en nuestras desesperaciones. Pero necesario es, hermanos, que cuando nosotros tomemos decisiones, tomemos en primer lugar al Señor, a Él en primer lugar, y después de Él, hermanos, pues nosotros tomar nuestras decisiones, pero primero, hermanos, Él tiene que estar de primer lugar en nuestra vida. Los discípulos, hermanos, ellos, al anochecer, hermanos, ellos se fueron, descendieron, hermanos, al mar, entraron en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum y ya estaba oscuro, hermano. Ellos quizás dijeron, ya va a venir Jesús, y quizás nunca lo habían visto, hermanos, a Él caminar sobre el mar, hermano. ¿Cómo iba a ser Jesús para llegar donde ellos? Hermanos, si ellos se llevaron la barca, ¿y cómo iba a ser Jesús para alcanzarlos y llegar a la barca, hermanos, donde ellos iban y irse con ellos? Ellos se fueron y ya estaba oscuro y ellos vieron que Jesús no aparecía por ningún lado. Pero, hermanos, dice que cuando estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Hermanos, cuando ellos ven que ya van bien dentro del mar, hermano, porque ahí dice que ya habían, hermanos, remado, dice la palabra del Señor, 25 o 30 estadios, hermano. Ya estaban, hermanos, en algo, hermanos, lejos, hermanos, de donde Jesús se había quedado, hermano. Ya estaban, hermanos, lejos sus discípulos, y cuando estaban allá, hermanos, lejos de Jesús, se levanta aquella gran tempestad, hermanos. Se levanta aquella gran tempestad, hermanos, y que sus discípulos, cuando ellos ven esto, entonces ellos empiezan, hermanos, a tener miedo. Hermanos, ellos empiezan quizás a decir, hubiésemos
¿Por qué no lo esperamos? Quizás ellos estaban, hermanos, discutiendo cuando vieron que, hermanos, que el mar se levantaba por aquel gran viento, hermanos, y Jesús, hermanos, no estaba ahí. Quizás ellos pensaron que ahí iban a perecer, porque cuando estamos, hermanos, atribulados, cuando estamos angustiados nosotros en momentos, llegan pensamientos, hermanos, que ya hasta ahí vamos a llegar, hermanos, que hasta ahí vamos a llegar, que no vamos a poder vencer aquella tribulación que estamos pasando, aquella preocupación, hermanos. Muchas veces llegan pensamientos a nosotros y queremos darnos por vencidos, hermanos. Pero no, hermanos, el Evangelio no es de cobardes. El Evangelio no es de cobardes. Ya estamos, hermanos, a 25 o 30 escalios, hermanos. Ya no podemos regresar. Hermanos, ya no podemos regresar. Ya estamos dentro, hermanos. Ya hemos caminado mucho. Y las angustias, las tempestades que se vengan, hermanos, no son más grandes que el Señor. Hermanos, no son más grandes que nuestro Dios. Hermanos, todo cuanto venga, hermanos, enfermedad, hermanos, problemas, hermanos, todo cuanto se presenta en nuestra vida, no es nada más grande que el Señor, hermanos. Porque el Señor es el Todopoderoso, pero cuando sus discípulos vieron, hermano, aquella grande tempestad, y ellos supieron que estaban lejos de Jesús, hermanos, se lo supieron que estaban lejos de Él. ¿Y cómo iban a hacer? No era, hermanos, como cuando Jesús estaba con ellos y estaba dormidito, hermanos, allá en la barca. Estaba fácil ir a despertar, hermanos. Estaba fácil ir a despertar, aunque aquella barca se hiciese como se hiciese, hermano, pero alguien podría ir, hermanos, si tocara al maestro y decirle, maestro, ayúdanos. Pero ahí en ese momento, hermanos, ¿qué podían hacer sus discípulos? Hermanos, en ese momento, ¿qué podían hacer ellos? Que no es que ellos, hermanos, no pudiesen nadar, no conocían el agua, hermanos. ¿Cómo no, hermanos? Eran profesionales en su trabajo, hermanos. Eran profesionales estos hombres. Hermanos, pero en esos momentos de angustia, en los momentos de angustia, hermanos, llegan momentos difíciles. Que aunque seamos inteligentes, aunque seamos, hermanos, muy inteligentes, de repente la inteligencia, hermanos, no nos ayuda. Cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando estamos, hermanos, en peligro, hermanos, si no hayamos que hacer y no vemos a Jesús por ningún lado, no lo vemos, hermanos. ¿Qué será eso, hermano, que cuando estamos en angustia no vemos a Jesús? Hermanos, ¿qué será que cuando estamos angustiados no vemos a Jesús? Cuando hay una enfermedad y nos está, hermanos, azotando con todo y sentimos que ya vamos quizás a morir, hermano. No vemos al Maestro, hermano. Y es allí donde yo le digo, hermanos, que nos hace falta fe. Ahí nos hace falta fe. Porque si nosotros tuviésemos fe, hermano, en ese momento, cuando nosotros sentimos que en la enfermedad nos estamos muriendo, en ese momento la fe nos va a hacer ver a Jesús está ahí. Y le vamos a decir como aquel leproso, hermanos, que llegó a él y le dijo, si quieres, puedes limpiar. Aleluya. No, así le dijo el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Aleluya. Hermanos, así, hermanos, la fe nos va a ayudar a nosotros a ver a Jesús, que quizás nosotros lo vemos lejos, pero Él ahí está, y la fe nos va a hacer verlo. Imagínense cuando, hermanos, el siervo del Señor, hermanos, estaba rodeado de todo aquel ejército. Amén. Y aquel criado, hermanos, el siervo de él salió, hermanos, el servidor de él salió y vio, hermanos, aquel grande ejército. Y aquel hombre se angustió, hermanos, y llegó, hermanos, al varón de Dios. Hermanos, y le dijo que estaban, hermanos,
Amén. Hermanos, Dios es más fuerte que todo. Él es el Todopoderoso. ¿Por qué cree usted que el pueblo de Israel, cuando estaba en guerra y era obediente al Señor, no se abatía? ¿Por qué cree usted? Porque sabía que Dios le iba a dar la victoria, hermano. Sabía, hermanos, el pueblo de Israel, que si ellos estaban obedeciendo a Él, no importara el ejército que se levantara contra ellos, hermano. Dios estaba con ellos. Y por eso muchos pueblos, hermanos, cuando oían hablar de Israel, esos pueblos temblaban. Esos pueblos se preocupaban cuando escuchaban de que el pueblo de Israel venía, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es, hermanos, el Todopoderoso. Los discípulos estaban angustiados, hermanos, y ellos querían ver el auxilio. Así como nosotros, hay momentos que queremos ver el auxilio, hermano. Queremos ver que venga el Señor a nuestro pronto auxilio, hermano. Que envíe el socorro. Como decía David, hermanos, alzaré mis ojos a los montes. Aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bendito Jesús. Nuestro socorro viene de Jehová, hermano. Amén. Viene de nuestro Dios. Y en la angustia, en la adversidad que estemos pasando, solo, hermanos, digámosle al Señor, Señor, aumentame la fe, o dame fe, Señor. Dame fe para creer plenamente que tú me vas a ayudar en lo que estoy cruzando. Luego los discípulos estaban angustiados. Y dice, hermanos, que habían en ellos, hermanos, remado 25 o 30 estadios. Y vieron, hermanos, dice, y vieron a Jesús y andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca. Imagínense, y tuvieron miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca lo habían visto caminar sobre el mar. No lo habían visto caminar sobre el mar. No, lo que ellos estaban viendo era tan grande, tan especial, hermanos, tan extraordinario. Ver a Jesús, hermanos, que a Él, hermanos, la tempestad no le hacía nada. Él caminaba sobre el mar. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, es el Dios sobre todas las cosas. Si Él ha puesto, hermanos, límites al mar, hermanos, Él ha puesto cerrojos, hermanos. Él lo ha hecho todo, hermano. Y Él caminaba sobre el mar, y cuando sus discípulos, allá quizás, hermanos, en lo más angustiados que estaban, porque estaban bien angustiados, porque si no hubieran estado angustiados no hubiesen tenido miedo, hermano. Si sabían que era Jesús que iba. Aleluya. Porque nosotros no tenemos miedo si vemos a Jesús que está a la par nuestra, hermano. Porque tenemos miedo. No, hermano. Cuando ellos lo ven que va sobre el mar, hermano, si va hacia la barca, hermano, va acercándose a la barca, ellos tienen miedo. Pero es allí, hermano, Jesús, el que calma todas las tempestades. Aleluya. Él es el que calma nuestras tempestades. Gloria al Señor. Él es el que calma nuestras enfermedades. Él es el que calma nuestras angustias. Gloria a Jesucristo. Hermanos, Él es el que calma todo dolor. Hermanos, Él es el que tiene todo el control de todas las cosas. Y solamente debemos de esperar en Él, debemos de creer en Él, hermanos, y no tener miedo, hermanos. No tener miedo, porque sabe, el miedo es lo que a uno lo hace dudar, hermano. No es así, el miedo nos hace dudar. Cuando entra el miedo en nosotros, hermanos, empieza la duda. Y entonces estamos diciendo, a saber si Dios me va a ayudar en esto. A saber si Dios me va a sanar de esta enfermedad. A saber si Dios me va a sacar de este problema. Hermanos, ese saber no es seguro, hermano. Ese saber, a saber no es seguro. No es como que usted diga, así como dijo, hermanos, la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años, hermanos, de estar padeciendo esa enfermedad, y cuando escuchó que iba Jesús a pasar por allí, por donde ella vivía, hermano,
ella salió y dijo, con solamente que toque el borde de su vestidura, de su manto, yo voy a ser sana. No dijo, tal vez. Si dice tal vez, no hubiese pasado nada, hermano. Pero dijo que iba a ser sana. Amén. Y ellos tuvieron miedo. Pero es allí el maestro, hermano, el Dios sobre todas las cosas. Mas él le dijo, yo soy. No temáis. Qué tranquilidad. Hermanos, qué paz. Qué bonanza, hermanos, cuando Jesús, hermanos, llega y cuando ve que ellos tienen miedo, le dice, yo soy. No temáis. No es como aquellos cuando llegaron, hermanos, a llevarlo preso, hermanos, a llevarlo, hermanos, a que sufriese tanto. Cuando aquellos hombres llegaron, hermanos, a buscar a Jesús, y él le dice, yo soy, aquellos hombres dice que cayeron, hermano. Amén. A tierra, con solamente escuchar la voz del maestro que dijo, yo soy. Aleluya. Y cayeron a tierra. Pero sus discípulos, cuando le dice, yo soy, no temáis, ellos, hermanos, dice la palabra del Señor, ellos entonces con gusto, hermano, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Imagínense, cuando Jesús llega y les dice que no tengan miedo, que Él es el que iba allí, hermanos, dice que con gusto le recibieron. ¿Quién va a ser ese, hermano? Aleluya. ¿Quién va a ser ese que va a estar bien angustiado, bien atribulado, hermanos, bien desesperado, y llega el maestro, hermanos, y le echa el brazo? ¿Quién va a ser ese que se va a negar? Hermanos, con más tarde buscarlo por eso. No, hermanos, con gusto, cuando el Señor Gloria a viene Jesús. y nos hace bien, hermanos, con gusto tenemos que recibirle, hermano. Así como ellos, cuando ellos vieron que Jesús estaba ahí, entonces ellos ya, hermanos, llegó la calma. Ya los nervios, hermanos, se controlaron. Amén. De repente, hermanos, los nervios se nos alteran. Hermanos, de repente, cuando estamos angustiados, cuando hay problema, hermanos, los nervios se alteran. Sí, hermanos, se alteran y de repente, cuando alguien nos quiere decir algo, pues le salimos bien pesadamente. Es por eso, porque los nervios están alterados. Hermanos, pero cuando Jesús llega, todo eso calma. Todo eso es una bonanza. Y entonces ellos le reciben, hermanos, con gusto al Señor, a su maestro, y dice que cuando hermanos le recibieron, dice que enseguida, hermanos, aquella barca ya estaba a la orilla. Ya estaba a la orilla. Imagínense cómo es el Señor. Cuando nosotros pensemos de que ya es lo último, que hasta allí vamos a llegar, allí llega Él. Aleluya. Y allí vemos nosotros que todavía falta más. Hermanos, ¿qué hacer en el camino del Señor? Así es de que, hermanos, esto es muy especial, que nosotros lo leamos y que veamos, hermanos, que tenemos a alguien de que no nos va a dejar solos. No nos va a dejar solos, sino que Él va a llegar a nuestro pronto auxilio. Cuando nosotros con fe, hermanos, le pidamos a Él, le busquemos a Él, entonces Él estará ahí para poder ayudarnos en cualquier circunstancia que estemos usando. Así es de que esto, hermanos, es la palabra de nuestro Dios que hemos leído esta noche. Espero, hermanos, pues, que esta palabra pues, conforte su alma. Hermanos, que nos llene, hermanos, de bendición nuestra vida y que esta palabra nos haga, hermanos, crecer más en fe para poder, hermanos, pues, buscar al Señor en todo cuanto acontece en nosotros. Porque tenemos a alguien que está de nuestro lado y ese alguien es Jesús de Nazaret. Amén. Dios sobre todas las cosas. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor.
Aleluya. Padre Dios, estás en los cielos, te damos gracias esta preciosa noche. Pedimos, Señor, que nos dio este momento muy especial, el poder, Dios mío, reunirnos, el poder estar acá, Señor, y poder adorarte, bendecirte, exaltar tu nombre es especial, Dios eterno, especial.